estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ginaí Lotus y estoy el día de hoy aquí para continuar con nuestro programa de los números y la personalidad o tu comportamiento. Así es que el día de hoy te voy a invitar a que te quedes con nosotros para que podamos hablar del número 2 y podamos entender cómo es que se comportan estas personas que tienen prominente en sus números personales al número 2. Así es que estate conmigo aquí, por favor. Gracias por quedarte con nosotros y pues vamos a platicar el día de hoy acerca de cómo es que una persona que tiene en su número de comportamiento al 2 es que reacciona ante las experiencias de la vida, ante las circunstancias que se le presentan y que muchas veces hacemos esto de manera inconsciente porque no tenemos tan claro este asunto, sino que ya hasta que actuamos nos damos cuenta de que somos de determinada forma o que nos comportamos con tales o cuales características. Así es que para poderle dar seguimiento a esto, vamos a comenzar hablando de algunos antecedentes que ya están investigados y que ya están estudiados por otras personas, como es el caso de Gloria Garrido, que nos habla acerca de estas cualidades o de estas características después de mucha investigación que seguramente ha de haber realizado y que desde luego nos comparte no solamente de su autoría, sino también de otros autores, como los que hemos estudiado, yo creo que todas las personas que estamos dedicadas a lo que es este proceso numerológico. Y podría decirte que el número 2 tiene como regente o como significativo al elemento agua. Y esto lo vamos a entender con muchísima facilidad cuando nos demos cuenta que el planeta es la luna. Y vamos a ponerle planeta entre comillas porque no necesariamente es que la luna sea un planeta, sino que cuando estamos hablando de cuestiones astrológicas, nos damos cuenta que tanto el Sol como la Luna, que son luminarias, que son estrellas, realmente, o en el caso de la Luna, ser un satélite, darles esta terminología de planeta nos permite abarcar a todas las influencias que tenemos en todos los sentidos de lo que está dentro de nuestro sistema solar. Así es que, bueno, hagamos válido esto solamente en este sentido, no por el hecho de que sea exactamente un planeta. Y bueno, el día propicio que está asociado a la luna es el lunes y como consecuencia, entonces tenemos que este es el mejor día en el que las personas que tienen al número 2 como parte de su comportamiento les va muchísimo mejor o están en mejores condiciones de tomar decisiones o de emprender acciones distintas que les permitan llegar hacia el punto que ellos quieren llegar. Realmente el símbolo que tenemos con este número 2 es el yin y el yang, y en el cuerpo, como hemos estado platicando acerca de todos los números, estamos conscientes de que esto se manifiesta en los órganos genitales femeninos y en los senos. Así es de que, bueno, asociado con la luna siempre hemos visto por ahí que no nos puede faltar en la imagen un búho. Bueno, pues este es el animal que se le asocia a esta frecuencia vibratoria y nos da algunas características de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita, si me permites, le voy a dar lectura a los antecedentes que nos llevan a comprender cuál es la base filosófica o cuál es el sustento que soporta estas características que vamos a hablar del comportamiento humano que esté directamente relacionado con este número 2. Y bueno, la característica principal o la palabra clave que yo te diría que es importante considerar cuando hablamos del número 2 como comportamiento es el de la belleza, ¿ok? Este número representa la dualidad, el creador y su creación.
Los pitagóricos decían que el que es la condición imperfecta en que cae el ser al separarse del uno como creador. Es el símbolo por excelencia del antagonismo entre los pares de opuestos, como puede ser el masculino-femenino, la luz y la oscuridad, el fuego y el agua, la muerte y la vida, el bien y el mal, y el día y la noche. Define la esencia de la rivalidad entre los elementos naturales, que puede ser incompatible, pero también complementaria. Los símbolos binarios no son ajenos a ninguna mitología y todos los relatos mitológicos conocidos desde la antigüedad cuentan con este símbolo ineludible, que sería el 10 babilónico Marduk, que tenía dos cabezas de pájaro que expresaban la dualidad universal. El dios romano Jano también tenía dos caras, representación del pasado y del porvenir. De los dos solsticios, verano e invierno, de lo secreto y lo manifiesto, de las dos puertas del camino del conocimiento, la del cielo o la del infierno, la del mundo terrenal y la del más allá, que en culturas como la persa se simbolizaban por dos palacios con dos puertas. Y asimismo, a menudo, los relatos mitológicos tienen como protagonistas a dos héroes. Uno de ellos es el que representa la fuerza y el otro es el que representa la sabiduría. Bien, entonces, una vez que hemos hablado al respecto de los antecedentes históricos y el fundamento que se le da a este número, entonces ahora sí te podría yo decir, el comportamiento de una persona número 2 suele ser muy diplomático. Recuerda lo que hemos hablado en otras sesiones cuando estamos hablando del número 2 y las características generales que tiene. Bueno, pues en el comportamiento específico aparece esta cuestión diplomática. Y en el carácter encontramos tanto la parte receptiva y femenina como una inclinación, por ejemplo, hacia la música y el ritmo. Es al mismo tiempo compasivo y sensible y le gusta cooperar con otros, sentir el afecto y la amistad. Y esto hace que entonces sean personas muy buscadas, son personas que constantemente se les está solicitando que hagan algo, que ayuden con algo y desde luego pues esto hace que la gente a veces si no sabe cuál es esta frecuencia que tienen en su comportamiento, se sientan como saturados de actividades porque todo se les pide a ellos. Inclusive no solo la elaboración de tareas, sino también en lo que tiene que ver con la toma de decisiones o con el conseguir recursos de cualquier tipo, tanto en conocimientos como económicos, como en tiempo, como en cualquier otra de las áreas que puede existir de recurso y sobre todo de apoyo o de ayuda de otras personas más. Y como tienen la característica de poder integrar a dos partes, entonces pues esto los hace todavía más atractivos en cuanto a buscar gente que coopere con uno en el trabajo, en las tareas, en las decisiones, etc. Sus aspectos evolutivos, recuerda que hablamos de estos aspectos como aquellos que nos ayudan a evolucionar, a crecer, a desarrollarnos en completa libertad, son justamente la diplomacia, la eficiencia y la comprensión. Y por su contraparte, aquellas cualidades involutivas que tenemos para este número 2 están directamente relacionadas con la indecisión, con el aburrimiento y con una sensación como de ser muy quisquillosos en el sentido justo de todas estas solicitudes que pueden recibir cuando están en relación con otras personas. Así es que, pues bueno, yo te diría que la característica más importante que tiene este número es el de que estas personas siempre necesitan servir,
pero específicamente servir a una causa que sea muy solidaria, porque si no, de otra manera, no comprenden su participación o en la aportación que ellos puedan dar en esa ayuda o en ese servicio que están prestando, si no están sirviendo algo que sea verdaderamente solidario. Si no es en este sentido de un aspecto solidario, también están muy dispuestos a servir, ayudar y apoyar o cooperar con grupos humanitarios, con empresas que tengan una actividad altruista e incluso también a nivel de familia con las personas más desvalidas de este grupo, ¿no? De su familia. Porque justamente esto es lo que les hace crecer con las características que hablábamos hace un rato al respecto del proceso evolutivo e involutivo. Si no ve su existencia como algo útil, esto puede de verdad desmoronar a las personas que tienen este número 2. Así es que es muy importante cuando tú recibes este tipo de apoyo y de ayuda que le hagas saber a la persona lo valioso que ha sido su aportación, su soporte, su sostén, para que verdaderamente les ayudes a entender que están cumpliendo con lo que realmente vinieron a hacer a este plano físico y sobre todo en el nivel de su comportamiento. Así es que con esto podemos entender que una persona que tiene el número 2 como comportamiento va a hacer lo imposible para contribuir a que el mundo sea mejor que cuando él nació. Es una de las personas que cuando llega a algún lado y, por ejemplo, no sé, por decirte, van a un día de campo y entonces llega y hacen su día de campo, disfrutan de todo y al terminar no solamente es la persona que lleva la bolsa de la basura para recoger absolutamente todo, sino que si encuentra basura adicional, también la va a recoger. Si hicieron una fogatita sostenida como con piedras o limitada como por piedras, las deja acomodadas, deja limpio y deja de tal manera que las siguientes personas que puedan llegar a ese lugar puedan hacer uso de esta cocina improvisada y no tengan que sacrificarse más o que buscar más recursos que los que ellos ya buscaron en la acción previa que llegaron a hacer ahí. Son personas que regularmente les gusta dejar muy limpio alguna cuestión. Cuando van a una casa porque les invitaron, no sé, a una comida, una cena, son los primeros que se apuntan para yo lavo los trastes o recojo la mesa o alguna cosa así por el estilo. Entonces, esta cuestión de servicio muchas veces es malinterpretada por otras personas y en ocasiones pues pueden llegar a abusar y como la persona que tiene este comportamiento 2 no es tan accesible como para negarse a las cosas, por eso es que constantemente se están sintiendo como muy abrumados por muchas actividades o por muchas cosas y la mayoría de las veces se prometen a sí mismos, ahora sí, no voy a volver a meterme, no voy a volver a hacer, ya aprendí esto y lo otro, y al final de cuentas terminan haciéndolo porque esa es su naturaleza. Así es que cuando veas una persona haciendo este tipo de cosas, sobre todo, que yo lo he visto mucho, por ejemplo, a nivel de pareja, ¿no? Que en donde la señora o el señor se acomiden a levantar, a recoger o a hacer alguna cosa así por el estilo, y la pareja se molesta por eso, lo toma como, ay, por favor, como no es una molestia lo que está sucediendo. Y en realidad deberíamos de aprender a comprender que cada uno de nosotros dentro de nuestro comportamiento elegimos dentro de nuestros contratos de vida ciertas características que vamos a estar repite y repite de manera constante. Así es que si tú no eres de la misma frecuencia del número personal en cuanto a tu comportamiento, que alguien de tu familia, que alguien con quien tú trabajas o alguien cercano a ti con quien convives por alguna razón, no juzgues la forma en la que está comportándose, sino más bien trata de comprender cuál es ese número que le está llevando a actuar de esa forma y que no es como tú estarías pensando que deberían de hacerse las cosas. Cuando entendemos esto y dejamos de hacer estos juicios, verdaderamente estamos creciendo inmensamente y estamos ayudando a algo maravilloso en las relaciones humanas. Primero, a una buena comprensión en la comunicación y segundo, a que esta comunicación denote el respeto que tú estás sintiendo por la otra persona al comprender que si no hace las cosas como tú quieres que las haga
o como tú crees que debería de hacerlas, es porque tiene un número de comportamiento diferente al que tú pudieras tener y no por eso quiere decir que esté equivocada en la forma en la que va a hacer las cosas. Bueno, pues ahora ya sabes cómo actúa una persona 2 y creo que sería muy interesante que si tú misma o tú mismo eres una frecuencia 2, aprendas a no tomarte las cosas a título personal cuando las demás personas están haciendo esto y que también desde tu punto de vista comprendas que quizás las otras personas no tengan este número que tú tienes prominente en tu comportamiento 2 y por eso no entienden lo que está sucediendo. Entonces, no confundamos el hecho de si una persona te aprueba o no te aprueba, te ama o no te ama, te respeta o no te respeta por el hecho de que discuta de este tipo de cuestiones. Ahora que tú ya lo sabes, te invitaría a que hablaras con ella y que le dijeras, fíjate que aprendí que dentro de nuestros números personales nosotros tenemos un número de comportamiento. Y quiero imaginarme que tu número de comportamiento debe de ser muy diferente al mío, motivo por el cual te hace tanto ruido lo que yo estoy haciendo. Y entonces esto te va a permitir hacer que la comprensión de la otra persona se extienda un poco más y tú te vas a sentir muchísimo más segura o seguro de haber expresado lo que estabas sintiendo en ese momento y de haber ayudado y cooperado, que es la función que al final de cuentas estás buscando tú constantemente en la vida, para que alguien aprendiera algo más que le puede ser de utilidad para transformar su vida, su forma de comunicarse con los demás y la mejora en sus relaciones personales. Así es que, pues vamos a aplicar esto y por favor, te agradezco infinitamente que tomes en consideración todo esto para que tu propia transformación y tu mejora como ejemplo en el ambiente donde te desarrollas sirva para que otras personas puedan también tomar como inspiración lo que tú estás haciendo y aprendan de sí mismas para mejorar por todos medios las relaciones entre los seres vivos de este planeta y vámonos específicamente a los humanos. Así es que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y bueno, déjame despedirme recordándote que yo soy Inari Lotus y que la frase la verdad te hará libre es cierta, definitivamente, pero yo te digo, la verdad es saber quién eres tú. Te espero en el próximo capítulo donde estaré trabajando con la frecuencia número 3.